En una aldea perdida de Portugal, 3 niños escucharon un mensaje que no estaba dirigido solo a ellos, sino a toda la humanidad. Un mensaje tan urgente que la Virgen insistió en que debía conocerse, pero que, más de 100 años después, sigue envuelto en misterio. El tercer secreto de Fátima no es solo una historia del pasado. Para muchos, es una advertencia viva que aún no hemos querido escuchar. La mayoría recuerda Fátima como el lugar del milagro del sol, un signo grandioso que hizo creer a miles. Pero tras esa luz hay una sombra, un llamado desesperado a la conversión que la humanidad parece haber ignorado. El verdadero secreto puede que no sea el texto escrito, sino nuestra falta de respuesta. Si el cielo habló en Fátima, ¿qué dijo que seguimos sin oír? ¿Qué advertencia está aún flotando sobre el mundo, esperando el momento en que ya no haya tiempo de reaccionar? Muchos de los secretos más impactantes no están en los libros oficiales, sino en textos olvidados, ocultos o prohibidos. En la descripción te dejamos algunos de ellos. Si algo resuena en ti, tal vez allí encuentres respuestas que nunca te dieron. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete para descubrir lo que nadie más te cuenta. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Era 1917. Europa estaba consumida por la Primera Guerra Mundial y millones de vidas se perdían entre trincheras y hambre. Portugal, pequeño y casi aislado, parecía lejos de los grandes poderes. Pero fue allí donde ocurrió algo que alteraría la historia espiritual del siglo XX. 3 niños cuidaban ovejas en Cova da Iria cuando vieron un resplandor que atravesó el cielo. Frente a ellos apareció una mujer vestida de blanco, radiante y solemne. No traía noticias de paz inmediata, sino una súplica, oración, penitencia y conversión. Durante 6 meses, la Virgen se les apareció repetidamente. Sus palabras no eran vagas. Hablaban de guerras que vendrían, de la necesidad de salvar almas y de un plan divino para evitar catástrofes espirituales. En ese contexto nacieron los 3 secretos, mensajes que no solo describían hechos futuros, sino que pedían una respuesta humana inmediata. El mundo de 1917 estaba herido, pero la advertencia de Fátima iba más allá de los cañones y fronteras. Señalaba que el verdadero peligro no era solo la guerra física, sino la pérdida de fe que estaba gestándose silenciosamente en los corazones. Por eso, el tono de urgencia no era para aquel tiempo solamente, sino para un momento aún por venir. Y quizás ese momento sea el nuestro. El primero de los 3 secretos de Fátima fue una visión que marcó para siempre a los niños. El infierno. Sor Lucía describió un mar de fuego y almas cayendo como brasas ardientes. La Virgen les pidió rezar sin cesar para salvar a las almas de ese destino. No era un mensaje para asustar, era una advertencia sobre lo que estaba en juego si la humanidad olvidaba a Dios. Ese primer secreto convirtió el rezo del rosario en un arma espiritual contra la condenación. El segundo secreto habló de algo más terrenal, pero igual de devastador. Anunció el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también advirtió que si el mundo no se convertía, vendría una peor. Habló de Rusia y de cómo sus errores se esparcirían por el mundo si no se consagraba al Inmaculado Corazón. Años después, la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo parecieron ser un eco exacto de esas palabras. El tercer secreto, sin embargo, no era para ese momento. Sor Lucía escribió que debía guardarse hasta mucho más adelante, como si el cielo supiera que habría una generación que necesitaría escucharlo en una hora crítica. Ese misterio lo convierte en una pieza distinta, una llave reservada para un tiempo que aún no había llegado. Y cuando finalmente se reveló, no trajo claridad, sino más preguntas. Décadas después, el tercer secreto de Fátima fue finalmente revelado al mundo en el año 2000.
El texto describía una visión impactante, una ciudad en ruinas, un obispo vestido de blanco, avanzando entre cadáveres, acompañado de sacerdotes y fieles. Al llegar al pie de una gran cruz, todos eran abatidos. Era una escena de destrucción y martirio que parecía advertir de un futuro oscuro para la Iglesia y la humanidad. El Vaticano interpretó esa visión como una profecía ya cumplida en el atentado contra Juan Pablo II y las persecuciones del siglo XX. Pero muchos sintieron que faltaba algo. Sor Lucía había hablado antes de una crisis espiritual tan profunda que pondría en riesgo la salvación de millones. Sin embargo, en el texto oficial no había palabras directas de la Virgen, solo la descripción de una visión. Ese silencio generó dudas que siguen hasta hoy. ¿Era realmente todo el contenido? ¿O existe un mensaje escrito con las palabras exactas de la Virgen que aún permanece oculto? La sensación de que el corazón del secreto no fue revelado ha hecho que el tercer mensaje de Fátima no sea solo un recuerdo, sino un enigma vivo que sigue presionando sobre el tiempo actual. Desde que el tercer secreto salió a la luz, una pregunta nunca ha dejado de perseguir al mundo. Es todo lo que la Virgen dijo. Incluso dentro de la Iglesia, algunos cardenales insinuaron que podría existir un texto adicional, una parte más directa escrita con palabras de la Virgen que no se hizo pública. Para muchos, el silencio alrededor de este punto es casi tan fuerte como cualquier revelación. Las razones que se han dado son variadas. Algunos dicen que fue prudencia, que el mensaje era demasiado duro para una humanidad no preparada. Otros creen que podría haber causado pánico mundial si se interpretaba como una profecía de catástrofe inmediata. También existe la teoría de que la advertencia tocaba temas tan delicados como la apostasía dentro de la propia Iglesia, que se optó por guardarla en secreto. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo. Una sensación de incompletitud que mantiene al tercer secreto como una herida abierta. El mensaje parece esperar su momento exacto, como si el cielo supiera que hay una hora para todo, incluso para desvelar la verdad final. Y esa hora podría no haber llegado aún, o tal vez, sin darnos cuenta, estamos ya viviendo en ella. Con el paso de los años, las hipótesis sobre lo que podría faltar en el tercer secreto de Fátima se han multiplicado. Una de las más repetidas es que la Virgen habló de una apostasía generalizada dentro de la misma Iglesia, un tiempo en el que la fe se vería traicionada desde adentro, y muchos no sabrían distinguir la verdad de la mentira espiritual. Esta idea resuena con las palabras de santos como Pío de Pietrelcina y visiones como las de Ana Catalina Emmerich, que también describieron una crisis interna devastadora. Otra teoría sostiene que el texto oculto habla de un castigo global, no como venganza divina, sino como consecuencia inevitable de una humanidad que se aleja de Dios. Algunos incluso conectan esta posible advertencia con los 3 días de oscuridad mencionados en profecías de diferentes santos y videntes, como si Fátima hubiera sido la confirmación de que ese tiempo de purificación llegaría. Hay quienes creen que el mensaje pendiente no describe eventos físicos, sino espirituales. Una división tan profunda entre luz y oscuridad que separará almas para siempre. Y si es así, no se trataría de esperar una fecha, sino de mirar dentro del corazón. El denominador común en todas estas teorías es el mismo: urgencia. El tercer secreto no sería una curiosidad histórica, sino una llamada a prepararse ahora, antes de que las palabras de la Virgen pasen de advertencia a realidad vivida. Los 2 primeros secretos de Fátima se reflejaron en hechos históricos claros: guerras mundiales, persecuciones y el avance de ideologías que alejaron a millones de Dios. Pero el tercer secreto parece apuntar a algo distinto, más invisible y profundo. Muchos interpretan que no habla de bombas ni ejércitos, sino de una pérdida de fe tan grande que marcaría a toda una generación. Hoy, al mirar el mundo,
Es imposible no ver señales que coinciden con esa advertencia. Iglesias vacías en países que alguna vez fueron pilares de la fe. Familias que ya no transmiten la oración. Una cultura que reemplaza lo sagrado por lo pasajero. Es una guerra silenciosa, sin trincheras ni armas, pero que arrastra almas mucho más rápido que cualquier conflicto armado. Si el tercer secreto habla de apostasía, no es un mensaje lejano. Es el espejo de nuestro tiempo. Porque cada corazón que se enfría ante Dios se convierte en una pequeña pieza de ese misterio cumpliéndose. Y esa idea hace que Fátima deje de ser un recuerdo de 1917 para convertirse en una advertencia escrita para el presente. El enemigo que la Virgen quiso señalar quizá no está afuera, sino en la indiferencia que dejamos crecer dentro. Y eso la hace más urgente que nunca, porque esta batalla no se libra en campos de guerra, sino en el alma de cada uno. Fátima no fue un mensaje aislado. Después de 1917, otras apariciones marianas en distintas partes del mundo repitieron el mismo eco: oración, penitencia, conversión urgente. En Akita, Japón, la Virgen advirtió de un castigo mayor que el diluvio si el mundo no cambiaba. En Garabandal, España, habló de un aviso y una gran purificación que harían temblar la humanidad. En Medjugorje, sus mensajes insisten en que el tiempo de la gracia se está acabando. Todas estas apariciones parecen piezas de un mismo rompecabezas. Ninguna contradice Fátima, al contrario, amplifican su voz. Es como si el cielo insistiera una y otra vez, repitiendo el mensaje con diferentes palabras para diferentes generaciones. El mundo necesita volverse a Dios antes de que la misericordia dé paso a la justicia. Este patrón no es casualidad. Si la Virgen sigue apareciéndose con la misma advertencia, es porque el peligro sigue vigente. Y la coincidencia entre todas estas profecías con el núcleo de Fátima es un recordatorio incómodo. El tiempo se acorta, pero la respuesta humana sigue siendo tibia. Fátima abrió una puerta para escuchar al cielo. Las apariciones posteriores nos muestran que esa puerta sigue abierta, pero no para siempre. Cada mensaje es una última llamada antes de que el reloj marque la hora que nadie puede detener. El eco de Fátima hoy, ¿qué estamos ignorando? Más de un siglo después, Fátima sigue hablando, pero el mundo parece cada vez más sordo. El eco de la advertencia resuena en una sociedad que corre hacia el ruido y olvida el silencio donde Dios habla. La Virgen pidió conversión y oración como si supiera que la mayor tragedia no serían las guerras, sino una humanidad que dejaría de buscar al cielo. Hoy, la pérdida de fe es tan profunda que muchos ni siquiera sienten que han perdido algo. Se vive como si Dios fuera una idea lejana, y esa indiferencia es el verdadero abismo del que Fátima quiso salvarnos. El mensaje no fue para provocar miedo, sino para despertar un corazón que se duerme mientras el reloj espiritual avanza. Lo inquietante es que todo parece estar cumpliéndose delante de nosotros, pero la mayoría no quiere verlo. Fátima no es un mito antiguo, es un espejo actual. Y cada día que ignoramos esa voz, el eco se hace más fuerte, como si el cielo estuviera repitiendo: aún hay tiempo, pero no por mucho. El verdadero secreto tal vez no está en un documento oculto, sino en nuestra respuesta. ¿Seguiremos ignorando la advertencia hasta que sea demasiado tarde? El tercer secreto de Fátima no es una reliquia encerrada en un archivo. Es una voz viva que atraviesa generaciones, suplicando a una humanidad que camina hacia un límite invisible. Los dos primeros secretos se cumplieron como advertencias históricas. El tercero, sea cual sea su versión completa, sigue siendo una llamada pendiente que nos obliga a mirar al alma antes que a los acontecimientos externos. No importa si existe un texto oculto o si todo ya fue revelado. Lo que importa es que el mensaje esencial permanece igual: convertir el corazón ahora.
La Virgen no vino a traer miedo, sino a encender esperanza en medio de una batalla espiritual que se libra en silencio. Esa esperanza exige respuesta, porque no hay neutralidad cuando el cielo habla. Cada persona que escucha Fátima recibe una elección. No es sobre interpretar visiones ni teorías. Es sobre decidir qué voz guiará tu vida cuando el mundo entero se pierda en el ruido. El tercer secreto, más que una profecía, es una pregunta directa. ¿Vas a ignorar al cielo o a responderle? Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete para descubrir lo que nadie más te cuenta. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita.